Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a esta guarida del librero, a este búnker, a este refugio, a esta mazmorra. Hoy es 14 de octubre, ya se nos fue el año, es increíble. Siempre decimos lo mismo a esta altura, pero bueno, no deja de ser verdad. Hoy vamos a dedicar este videíto a un autor, a uno de mis autores favoritos, ¿no? Si se puede decir. Eh, no soy fanático al extremo, pero siempre me gustó. No siempre, no siempre. Porque en la secundaria hemos visto una obra, porque también este autor es, además de poeta, dramaturgo, vimos específicamente esta obra, La casa de Bernarda Alba. Y en su momento, en la secundaria, yo estaba, se ve que en otra cosa y no le daba mucha bolilla a los profes. Así que nada, ni siquiera la leí en su momento la obra, ¿no? Es más, me llegué a copiar en el examen, algo que, bueno, que hoy me parece muy loco porque después, teniendo en cuenta lo que vino después, lo llegué a querer mucho a Federico García Lorca, porque me parece un autor indispensable. No es que me parece a mí, o sea, es un autor imprescindible dentro de la literatura, pero a veces es cierto que uno de chico por ahí no tiene por ahí esa dedicación o como les digo, simplemente uno está en otra y no le da bola. Eh, Sobre todo porque a veces uno descubre en su poética, en, su, en sus obras de teatro, descubre temas que están muy alejados de nuestra realidad, de nuestra manera de ser, ¿no? Es una idiosincrasia que era estaba muy vigente en la década del 10, del 20, del 30, del 40, en España y en otras partes del mundo, ¿no? En España y en otras partes del mundo. Pero, claro, para un chico de 15, 16 años, eso resulta muy ajeno, muy alejado, ¿no? Como algo que no puede aplicar en su vida y bueno, y eso genera una distancia. Y entonces, bueno, yo que me estoy justificando, pero bueno, hubo amigos míos que sí lo leyeron y bueno, y le fue bien. Pero bueno, al margen. Hay tres obras, pero antes hacemos una pausa. Quería recomendarles, siempre recomiendo leer la obra de teatro, pero además poderla ver, sea en el teatro, yendo al teatro o en YouTube. Ahora tenemos la suerte de contar con las obras en YouTube, ¿no? Así que bueno, yo les recomiendo eh, poder ver la obra en YouTube y después leerla, o viceversa. Pero eso se complementa bastante, ¿no? Porque tengamos en cuenta que la dramática, las obras de teatro son para representarse. Si bien uno las lee así, es como que uno siente esa sensación de que es algo incompleto, ¿no? Como que le falta. Necesitamos ver la obra representada en el escenario, en las tablas. Es la única manera de poderla entender un poco mejor. Eh, y bueno, y a veces uno se conforma con esto. Es como, salvando las distancias, es como por ejemplo agarrar no sé, el libreto de una película o el guión y leerlo, y no ver la película. ¿Entendés? O sea, falta una pata importante ahí. O incluso el libreto de una ópera y no ver la ópera. Pero también hay un documental, que lo tengo acá anotado, a ver cómo se llama, que está muy bueno para un poco entender la vida novelesca que tuvo Lorca. Es una miniserie documental que se llama Lorca, Muerte de un poeta. Son seis capítulos, más o menos 50 minutos, una hora cada uno. Yo se los recomiendo y, y nada, tengo que decir, por supuesto, lo de rigor, ¿no? Que es un autor que nació en Granada, en un lugar que se llama Fuente Vaqueros,
Yo sé que estos datos por ahí no sirven mucho, pero bueno, perteneció a la generación del 27 de España, una generación, bueno, que fue grandiosa, o sea, no sé si tanto como la del 98, pero dio muy buenos poetas. 27 por el año, ¿no? 1927, que se hizo una especie de homenaje a don Luis de Góngora, ¿no? Por el tercer aniversario de su muerte. Y en esa, vamos a decir, ceremonia, esa juntada, hablando mal y pronto, este, surgió de alguna manera lo que ya se venía dando, ¿no? Un grupo de poetas que respondían más o menos a los mismos patrones, si bien con sus diferencias, ¿no? Con sus particularidades, pero que mostraban como una tendencia, ¿no? Entre ellos, además de Lorca, que es un exponente, Lorca es el exponente de la generación del 27, tenemos a Pedro Salinas, tenemos a Jorge Guillén, Dámaso Alonso, fíjense los nombres, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Vicente Alexandre, Rafael Alberti, y bueno, algunos consideran que, qué sé yo, que Miguel Hernández también pertenece a la generación del 27, ese autor que, mm, que el Nano Serrat le dedicó un álbum, un disco, pero bueno, siempre eso a veces depende de los estudios que uno lea, ¿no? Hay tres obras fundamentales que son tragedias, vamos a decir que es la trilogía eh, de Lorca, que es La Casa de Bernarda Alba, donde, como les digo, hay un desfasaje importante con la manera de pensar, la manera de ser, la idiosincrasia actual, ¿no? Nos habla de una época en donde había mucha represión, muchísima represión, donde uno no puede manifestar, no podía manifestar ciertas cosas, ¿no? Donde, por ejemplo, el luto se respetaba, pero a rajatabla, donde por ahí el personaje de la madre tiene un carácter dominador, casi una coronela, ¿no? Que imponía a sus hijas desde esa posición de autoridad, cómo debían manejarse, cómo debían actuar, o sea, muy fuerte, ¿no? Muchos prejuicios, la cuestión del honor está muy presente, por ejemplo acá, en Bodas de Sangre. Acá hay otra obra, La Zapatera Prodigiosa, pero bueno, la trilogía que yo les recomiendo como para entrar en Lorca, por lo menos en lo que es el teatro. La Casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre y Yerma, ¿no? Yerma también es una obra que te despedaza, que es muy, ¿cómo le puedo decir? O sea, es un tema que es muy actual en algún punto, ¿no? O sea, que habla también un poco de la represión, un poco de lo no dicho, de las costumbres, ¿no? Del hecho de la mujer que si no era productiva, si no, por ejemplo, no tenía hijos, estaba mal vista por la sociedad y mal vista por ella misma, ¿no? Como que se condena a sí misma, perdón, por, por no tener descendencia. Algo que estaba muy latente en la sociedad. Hoy por hoy no pasa nada, digamos, pero en esa época era algo eh, estaba muy vigente, ¿no? Igual que, por ejemplo, esto de quedarse soltero, no era toda una cuestión. Uno a veces se ríe de esas cosas, pero no es tan así. Siempre recomiendo algunas ediciones con comentarios, con explicaciones, para entrar de otra manera a la obra, ¿no? Siempre es interesante, nada, tener un marco. Si bien, como les digo, si pueden, vean esa miniserie, ese documental, y vean, háganme caso, vean las obras en YouTube, si no pueden ir al teatro, si no se da, vean las obras en YouTube porque no... hay un montón de opciones igual, no es solamente una representación, hay varias representaciones en distintas partes del mundo, pero me parece que es el complemento fundamental, ¿no? Ver la obra representada no tiene precio, no tiene precio. Eh, y bueno, después tenemos algún librito, porque él también Doña Rosita la Soltera está buenísima.
escribió canciones, muchas poesías, rescató un poco lo popular, lo tradicional, ¿no? de España. También incursionó un poco en el surrealismo, por ejemplo, en este librito de acá, Romancero Gitano y Poeta de Nueva York. Romancero Gitano es más bien, toma una clase social o una grupos por ahí bastante marginados, como los gitanos, ¿no? Para un poco mostrar su pesar, ¿no? Su angustia. Miren, lo tengo repetido. A veces pasa eso, que uno a veces empieza a comprar libros de un autor y se repiten, ¿no? En distintas ediciones. Pero, pero yo, como les digo, es un gran autor, un gran autor. Eh, Como ustedes saben, en el año 1936, después de, bueno, de un periplo bastante complicado en España, desde el 98, 97, 1897, después de perder una de las últimas, la última colonia, creo que Filipinas, si no estoy muy mal. Bueno, cualquier cosa me corrigen. Pero España entra en una decadencia a nivel moral, a nivel económico, social, bueno, en fin. Y toda esa decadencia deriva, haciendo por ahí una simplificación, en la Guerra Civil Española, que se da en el 36. Y uno de los primeros en caer, en ser víctima de esta locura, ¿no? Porque no hay peor guerra que la guerra civil, que la guerra entre hermanos, entre vecinos. No, no, es inimaginable, porque uno cuando en una guerra de un estado contra otro estado, bueno, el enemigo está afuera. Pero cuando el enemigo está adentro, o cuando uno lo siente que el enemigo está adentro, que es su propio familiar, en fin, las famosas grietas que a veces se hacen muy pronunciadas y derivan en eso. Lorca fue uno de los primeros en caer, ¿no? Una de las primeras víctimas. Siempre se habló de distintas posturas, de distintos motivos. Este, Algunos dicen que lo mataron por su pensamiento, por su ideología por ahí cercana al socialismo, o al comunismo incluso. Hay algunos que, bueno, no importa, hay muchas teorías dando vuelta por ahí. Yo, como les digo, los invito a ver ese documental, que se lo repito a ver cómo se llama, Lorca, muerte de un poeta. Ese documental son 6 capítulos. Así que bueno, nada, espero que lo puedan leer, que lo puedan disfrutar. Como siempre les digo, los que leyeron algo, no se olviden de dejarme algún comentario, alguna recomendación también. Yo siempre escucho las recomendaciones porque a veces siempre hace falta eso, ¿no? Sobre todo para que incluso entre ustedes puedan dialogar y puedan recomendarse algo. O alguna biografía también. Así que bueno, como les digo, es uno de mis autores favoritos. Si bien nunca, o sea, al principio no le di pelota, no lo leí, y bueno, ahora me avergüenza, pero hasta ahí, porque uno a veces de chico hace burradas, cosas que después no se corresponden, pero bueno, qué sé yo, me parece que es natural. Cuando uno es adolescente y está en otra, qué sé yo, es difícil transmitirle a un adolescente cuestiones tan pesadas como las injusticias sociales o problemas trágicos como por ejemplo los celos, las envidias, el honor, la represión. Todo eso es muy complicado, ¿no? Sobre todo, como les digo, si viene de una época tan lejana, ¿no? Tan lejana y hasta ahí, es relativo. Ustedes me pueden decir, bueno, pero la década de 1920, 1930, o sea, hace 100 años tampoco es tan muy alejado, ¿no? Pasa que, claro, después del 60, con el despertar, con el feminismo, con todo eso, se generó un espacio así como intermedio, ¿no? Como un antes y un después, un momento bisagra. Así que no es tan lejano, ¿no? No es algo tan lejano. Pero bueno, gente, espero que lo disfruten y nos estamos viendo en el próximo videito con nuevas reseñas. Les dejo un saludo y bueno, se me cuidan.